a entrar en materia. En materia. Ya estamos terminando. Esta es la penúltima carta de las 7 cartas de Apocalipsis, los capítulos 2 y capítulo 3. Y entramos a una iglesia muy interesante, una iglesia con alguna connotación interesante. Estas 7 iglesias están ubicadas en 7 ciudades diferentes, con 7 connotaciones diferentes como ciudades. Pero lo interesante es que estas ciudades, como ciudades, vuelvo a reiterar, lo que ellos han vivido, lo que están viviendo o lo que pasaron en el futuro, ahora se refleja y se proyecta en la iglesia. Pongámosle como la iglesia anterior. ¿Cuál fue la iglesia anterior? Sardis. ¿Cuál era el problema de Sardis como ciudad? Bueno, era una ciudad con muchas características muy interesantes, pero también tenía tenía un talón de Aquiles. No sé, hace rato no doy uno ese término, ¿se acuerdan? El talón de Aquiles. Una parte débil. Pero sin embargo, por la posición que tenían geográficamente, era inexpugnable. Era inexpugnable. Y entonces, pues estaba que esa ciudad hubiera sido invadida. Más sin embargo, por la connotación que tenía, esta ciudad, tenían mucha seguridad, pero tenían un punto débil, tenían un punto frágil. Mas sin embargo, se durmieron pensando que por la seguridad que tenían, descuidaron el punto frágil, el punto débil. Bueno, de igual manera en la iglesia se estaba descuidando y se descuidó porque tal vez se creyeron que estaban en un lugar, tenían mucha plata, tenían mucha comodidad y mucha historia, ¿no? Una iglesia que no había tenido persecución, mas sin embargo, ¡pum!, hubo problemas serios. Entonces, cada ciudad como ciudad es un reflejo, o la iglesia muchas veces es un reflejo de la historia de una ciudad. Y así como pasó en el resto de las iglesias. Aquí vamos a encontrar una iglesia con unos aspectos muy interesantes, empezando por el nombre, que más adelante vamos a ir desmenuzando un poquito el asunto. Filadelfia, de los versículos 7 al versículo 13 de este capítulo 3 de Apocalipsis, nos habla de Filadelfia. Y podemos ver en Filadelfia algo muy interesante. Una ciudad que tenía una falla tectónica, ¿verdad?, que provocaba temblores. Y en una ocasión, ahora más adelante se las menciono, vino un terremoto y destruyó la ciudad. Era una ciudad, obviamente la gente, Costa Rica es un país sísmico, ¿verdad? Que sí, se tiembla mucho. Y algunos piensan que se va a venir un terremoto que va a despedazar todo, ¿verdad? Muchos piensan eso. Pero hay mucha gente que tiene miedo y tiene zozobra, ¿verdad? Países como los nuestros de Centroamérica que tienen esta situación sísmica, ¿no? Bueno, esta ciudad de Filadelfia también tenía ese problema. Es una ciudad que temblaba mucho y hasta terremotos destruyeron, pero tenían miedo, tenían zozobra. Y vamos a ver algunos aspectos muy importantes sobre esta ciudad. Bueno, ya se leyó el texto. La ciudad de Filadelfia, podríamos decir, de la ruina sísmica a la columna eterna. Eso más o menos es el tema que se desarrolla en esta porción bíblica. Una ciudad, una ruina sísmica y por problemas de temblores y terremotos a la columna eterna. Qué lindo eso, ¿verdad? Y ahora vamos a ver cosas muy, muy interesantes. En estos
versículos del 7 al 13 de Apocalipsis 3, podríamos descifrar el mensaje que trae. El mensaje de la iglesia es que tenía poca fuerza, pero tenía una puerta abierta, como se leyó ahora. Era como ciudad, tenían inseguridad. ¿Por qué? Porque era una ciudad con fundamentos inestables. Por más edificios buenos que se construyeran, un terremoto los traía abajo. Tenía el problema que habían fuerzas a través de los temblores y terremotos, fuerzas de destrucción. Y obviamente era una iglesia con una amenaza constante. Nosotros tal vez no le damos mucho interés a lo que se dice por allá afuera, ¿verdad? Lo que va a pasar en este país, no sé si en alguno otro, ¿verdad? Sobre un fuerte terremoto, un gran terremoto, y que algunos dicen, bueno, ya se cumplió cada cuánto, dicen los que estudian todas estas cosas, ¿no? Cada tantos años hay liberación de energía y por eso vienen los terremotos y las fallas, no sé qué y todo esto. Entonces podríamos decir que esta ciudad era una ciudad insegura, humanamente hablando. Pero hay otro contraste con la iglesia que tiene una seguridad divina. ¿Y cuál es la seguridad divina de esta iglesia? Que tiene fundamento eterno. El fundamento de la iglesia de Cristo es eterno. No es inseguro. No es parcial. No es ambivalente. No es cambiante. Es eterno. Amén. También podemos ver, hay una promesa que vamos a ver ahora a descifrar cuando habla, os haré columnas de mi templo. Eso es una historia, oiga, eso es una maravilla. Ese es el poder de la promesa y vamos a descifrar eso también. Y también nos habla de la puerta abierta, que habla ese texto, como dice el versículo, ¿cuál es? El versículo 1, perdón, 7. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces, esta más o menos es descifrando el tema de estos. Ok. Cada una de las iglesias a las que el Señor se dirigió, estas cartas, como mencioné ahora, eran diferentes. Por un lado, Filadelfia no era la misma en todos los casos, pero tampoco lo eran las circunstancias en las que tenían que dar testimonio. Es especialmente llamativo lo opuesto que eran las iglesias, ¿verdad?, de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. A pesar de que solo estaban a unos 160 kilómetros de distancia una de la otra. Pero vamos a ver algunos contrastes. A la iglesia de Esmirna se le dice que iban a ser encerrados en la cárcel, según Apocalipsis 2:10. En la de Filadelfia, Dios iba a abrir una puerta que nadie podía cerrar. Apocalipsis 3:8. Vea el contraste. A Esmirna se le dice que iba a pasar por una tribulación de 10 días, según Apocalipsis 2:10. En Filadelfia, a esta iglesia, el Señor le iba a librar de la hora de la prueba, como dice Apocalipsis 3:10. En Esmirna, la iglesia tenía que sufrir la oposición que les venía de parte de algunos que profesaban ser judíos, pero que en realidad no lo eran, sino más bien que el Señor le dice que son sinagoga de Satanás, Apocalipsis 2:9. En Filadelfia, el Señor iba a hacer que los que decían ser judíos, aunque no eran sinagoga de Satanás, vendrían a postrarse y se postrarían delante de los pies de los creyentes y reconocieran que Dios los había amado. Apocalipsis 3:9. Esto sigue siendo una característica muy común en las iglesias de hoy en día. Podríamos decir que hay dos destinos, como estamos describiendo, uno de la iglesia de Esmirna y otro de la iglesia de Filadelfia. Ya vimos que la prueba para la iglesia de Esmirna, que iban a ser encarcelados. ¿Qué más? Que la tribulación era de 10 días. Y eso no es algo literal. Cuando dice 10 días, lo que está diciendo es por un poco de tiempo.
y también la oposición, sufriendo bajo la sinagoga de Satanás que los tenía, ¿verdad? Y en la iglesia de Filadelfia era completamente diferente. La oportunidad, una puerta abierta que nadie, cuando Dios abre una puerta, nadie la cierra. Y cuando Dios la cierra, nadie la abre. Y a veces nosotros nos despedazamos la alma, la vida y la cabeza, porque tiene que ser así como yo digo. Tiene que ser así como yo creo. Pero hermanos, estamos tan equivocados que no es ni como yo digo ni como yo creo, es como Dios dice. Amén. También habla de la liberación, esta iglesia, Filadelfia, guardados de la hora de la prueba. Guardados de la hora de la prueba. Vea qué linda promesa. Y vindicación, la sinagoga de Satanás se postraría a los pies de los creyentes. Dios permite diferentes pruebas según sus propósitos. Una iglesia enfrenta persecución frontal, mas la otra la apertura de puertas abiertas. Dios es soberano y hace las cosas como Él quiere, pero también a mí me parece que a veces Dios actúa conforme la disposición de cada iglesia. Hay cristianos que dicen, pero ¿por qué yo y por qué el otro sí, por qué yo no? Bueno, eso pregúnteselo al Señor y examine su corazón. Examine su corazón, porque puede que de repente ahí está el grave problema. Hay países donde las iglesias tienen las puertas abiertas de par en par para predicar el evangelio, pero hay otros lugares no. Vamos, aquí en Costa Rica, usted se puede parar en cualquier parte, en el bus, en la plaza de la cultura, en el parque central, en el parque. Usted verá que hay personas ahí predicando y llevan sus instrumentos y sus equipos para predicar. Pero hay otros países donde eso es cárcel, donde eso es tortura, donde eso es castigo, donde eso es muerte, ¿verdad? Pero Dios lo hace así. Finalmente, todo depende, como dije ahora, de los propósitos de Dios para con su pueblo. Dios tiene propósitos diferentes con cada uno. Tal vez usted dirá, usted es una de las personas que ha dicho, Señor, heme aquí, envíame a mí. Porque hay otros que dicen, Señor, heme aquí, envía a otro. ¿Ah? Pero tal vez usted ha dicho, Señor, heme aquí, envíame a mí. Se dice que algo que vi hace muchos años, que un muchacho quería ir a misiones y entonces él quería que el pastor y la congregación oraran por él. Y entonces cuando ya pasó al frente y el pastor comenzó a orar por él, Señor, gracias por tu hijo, por tu siervo, gracias porque él quiere ir a misiones, Señor, guárdalo, ayúdalo, dale la fuerza a ese lugar donde va a ir, donde agarran a los cristianos, donde los castigan, donde los golpean, donde los azotan, y vuelve a ver al pastor y dice, no, pastor, yo no quiero ir. Porque es muy fácil decir, ¿verdad? Heme aquí, envíame a mí. Pero no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Y a veces la gente quiere ir a otros lados, ¿verdad? A hacer misiones, pero ni con su vecino, ni con su familiar. No lo hacen su trabajo. No, aquí, vea, pudiéramos decir que aquí hay puertas abiertas, hermanos. Usted, como dije, usted se para en una parada de buses, ahí predica. Usted se sube al bus, ahí predica. Usted se va a un parque, ahí predica. ¿Cómo es que le pueden decir es aleluya, o pandereta, o it's crazy? ¿Ah? Pero usted lo puede hacer. Usted lo puede hacer. Yo les conté, yo creo que 18, que nosotros veníamos, no sé si fue en la reunión del jueves, veníamos por todo San José cantando, alabando al Señor, un grupo que íbamos a estudiar de muchachos de aquí de la iglesia, íbamos a estudiar allá por la Plaza de la Cultura, y cuando salíamos cantando, alabando al Señor y haciendo bulla por todos lados y orando por todos los en que nos encontráramos en el camino. Salíamos como a las 9 de la noche y veníamos en el bus cantando y alabando al Señor y evangelizábamos en todo lugar, en los parques y todo eso. Puertas abiertas, hermano, pero no las aprovechamos. Y ojo a esto,
Y Dios nos ha dado en este lugar puertas abiertas para predicar su palabra, para llevar su mensaje, y no lo estamos haciendo, vamos a dar cuenta al Señor. Pero si yo te abrí la puerta, es que el pastor no, ¿cómo que el pastor? No, 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 ¿usted qué? Ay, es que a mí no me dieron un curso de evangelismo. ¿Cómo es eso? No tiene mi palabra. No puedes hablar del milagro que hice en tu vida, de donde te saqué. Sí. Y a veces nos quedamos calladitos y no hacemos nada. Y no hacemos nada. La palabra Filadelfia se compone de dos palabras que significa amor fraternal. Filadelfia, dos palabras. Delfos, fil o el término en griego, ¿verdad? Para fileo, que es amor, y adefos, que es fraternal o hermanos. Entonces es un amor fraternal, un amor de hermanos. Filadelfia fue fundada en el año el año 189 antes de Cristo por el rey Eumenes II, apodado Filadelfo. A él se le apodaba Filadelfo. Y Filadelfo, como dije, bueno, es amor entre hermanos, pero también él significa el que ama a su hermano. Y así que cuando usted oiga esta palabra, Filadelfia, ¿qué quiere decir Filadelfia? El que ama a su hermano. Vuelva a ver a su hermano. Vuelva a ver a su hermano. El que ama a su hermano, ¿verdad? El que ama a su hermano. Y cuando una fraternidad, una reunión de hombres y mujeres que se aman entre sí, ¿verdad? Eso, y recuerde esa palabra, no se le olvide. El que ama a su hermano, de Pérgamo, en la ruta unida entre Sardis y Colosas. Era conocida como la Puerta de Oriente por estar situada en la ruta principal del correo imperial desde Roma al este. La ciudad estaba ubicada encima de una placa tectónica que le llevaba a sufrir continuos terremotos. Eso era complicado, ¿verdad que sí? Aquí nosotros vivimos en la parte de arriba y el piso estaba, bueno, ya gracias a Dios ya se le hizo un trabajo. Pero ahí, aunque la mascota pasaba por ahí y se sentía como se movía todo. Y recuerdo que un día estaba alguien ahí, pasó y dice, está temblando, está temblando. Está temblando, está temblando. Digo, no, no, es que aquí es así el asunto. Entonces, cuando tiembla ya uno ni siente los temblores, ¿verdad? Un día de esto estaba en Faro, iba a grabar la semana pasada, iba a grabar en Faro un par de programas cuando sale un muchacho de los que graban ahí, y está temblando, está temblando. ¿Cómo está temblando? Dice, ¿qué? ¿No lo sintieron? Digo, no lo sentimos. Yo estaba hablando con el otro muchacho. No lo sentimos. Dice, ¿cómo? Dice, vea que tembló y buscó en redes sociales y era cierto, había temblado. Nosotros no lo sentimos. Ahora, como mencioné, la palabra etimológicamente hablando, amor, quiere decir amor fraternal, nombrada por el rey Eumenes II para honrar a la lealtad a su hermano Atalo. Atalo II. Entonces, eso, él le puso a esa ciudad ese nombre para honrar a su hermano. En el año 17 después de Cristo, en el año 17 después de Cristo, en el año 17 después de Cristo, Filadelfia fue destruida por completo por causa de uno de estos terremotos. O sea, quedó despedazada. Aquí han habido terremotos que han destruido ciudades completas, ¿verdad que sí? Pero las han despedazado, todo quedó en el suelo. Cartago, todavía hay un lugar que se llama las ruinas de Cartago, que fue producto de un templo, que producto de un terremoto como quedó. Como resultado de esto, de ese terremoto y ese lugar tan complejo en esa área, quienes sobrevivieron
de este terremoto tenían miedo y la mayoría se fue a vivir fuera de las murallas y otros emigraron, otros se fueron. ¿Por qué? Por miedo. Los sobrevivientes desarrollaron fobia a los espacios cerrados. Yo no sé si aquí alguien padece de fobia que tiene a los espacios cerrados, ¿verdad? Está en un cuarto cerrado o en un ascensor o algo. Usted los ve que se ponen pálidos, se ponen blancos, sudan el lado y así toda la cosa, ¿no? ¿Verdad? Y hay personas así. Yo recuerdo, viera que a mí me pasó algo. Había un hermano muy amigo que todavía lo conocimos y un día fui con él al lugar donde él trabajaba y viera que era un día que no era un día hábil de trabajo en ese lugar. Pero entramos y cuando entramos, lo primero que me dijo, no cierre, no cierre. Y no, dice, no, no, otra puerta dice, no, no cierre, no cierre. Y ya después me di cuenta que era que el hombre padecía de esa cosa, ¿no? De esa fobia. Entonces, y hay muchas personas, ¿verdad? Que tienen miedo a los lugares cerrados. Esta gente le tenía miedo a esos lugares después del terremoto. Y obviamente que eso causó un éxodo, ¿verdad? Toda la gente, la mayoría abandonó sus lugares y se trasladaron a vivir en tiendas fuera de las murallas de la ciudad, por miedo al terremoto, ¿no? Y es que los terremotos son impredecibles, ¿verdad? Porque usted dice, bueno, me voy a salir de aquí porque no hay, pero puede pasar otra cosa afuera, ¿no? Yo no sé cuántos han visto esos terremotos que la tierra se abre. Aquí ha pasado. La tierra se abre y todo eso. Entonces, el asunto es complejo. La iglesia de Filadelfia nació en una cultura definida por la inestabilidad física y el terror al colapso estructural. O sea, imagínese, hermano, vivir en una ciudad así. No era para menos. No era para menos vivir en una ciudad donde, pues prácticamente cada rato temblaba. Ok. Esta ciudad también tenía otra característica interesante, que era una ciudad que se le cambiaba el nombre, que se le cambiaba el nombre. O sea, y cuando póngale, yo me llamo Carlos, ¿verdad? Y bueno, yo estoy identificado, yo sé que yo me llamo Carlos, me dicen Morera o More, y en la mayor parte de los lugares, ¿verdad que sí? Pero yo estoy identificado. Si a mí me ponen, me llaman de otro nombre, yo estoy en algún lugar y me dicen Roberto, Juan, Pedro, ¿verdad? Pero hay personas que quieren cambiarse el nombre, ¿verdad? Porque el nombre que tienen no les gusta. Y eso me dice a mí que son personas que como que no tienen la identidad definida. Bueno, Sardis tenía ese problema porque se le cambiaba el nombre. Había una crisis de identidad continua. Filadelfia en el año 189 a.C. fue nombrada por el rey griego Eumenes. Neo Cesarea, otro nombre que también tenía el año 17 después de Cristo, nombrada en honor al emperador Tiberio, quien financió la reconstrucción de la ciudad después del terremoto. Y otro nombre, Flavia, ¿verdad? Medio siglo después, renombrada nuevamente bajo el emperador Vespasiano. Entonces veamos cómo esta ciudad le cambiaban el nombre, entonces no tenía una identidad definida. Yo no sé, a veces yo me pongo a pensar que hay iglesias que se cambian de nombre, ¿verdad que sí? ¿Cómo se llama la iglesia usted? Tal, y otro día tienen otro nombre, otro día tienen otro nombre, y otro día tienen otro nombre. No sé, si usted ha visto eso, yo lo he visto muchas veces. Algunos tenían un nombre ahí, iglesia, qué sé yo, Castillo del Rey, por decir algo. Ahora se llama iglesia tal, internacional. Ay, carajo, ¿verdad? Y tal vez fueron ahí a cualquier país vecino, ¿verdad? Ya cuando viene le ponen internacional. ¿Por qué? Porque como que eso impacta, como eso ya. Y ahora los ministerios, ¿verdad? Evangelista, apóstol, profeta, internacional, ¿no? Internacional, oh, wow.
International. Oh, yes, yes, yes. Ya, para que suene más bonito, para que suene más, impresione más. Pero eso a mí me late que cambiarle el nombre a una ciudad, en este caso era una ciudad, pero hoy dolorosamente a las iglesias le está pasando lo mismo, ¿verdad? Esta iglesia nació como mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive, así nació, ¿verdad? Así nació. Y centro de avivamiento, yo sé que mi Redentor vive. Vieras que en algún momento yo quería quitarle el centro de avivamiento, ¿verdad? Yo quería que le pusiéramos iglesia, mi Redentor vive, pero digo yo, no, yo creo que todos nosotros estamos esperando un avivamiento. Un avivamiento que empiece en cada uno de nuestros corazones, pues. Eso es muy importante. Una ciudad sin nombre propio permanente, siempre a merced del imperio de turno. Un contraste directo con la iglesia que no negó el nombre de Cristo. ¡Wow! ¡Qué cosa más linda! Vea, eso es, hermano, es que a veces, ahora vamos a ver alguna cosita interesante. Aunque todas las otras cartas, el Señor se vale y esta iglesia tiene una característica interesante, porque en las demás cartas, Jesús, que es el remitente, toma una parte, una característica del capítulo 1 de Jesús, pero en esta carta no. Si usted lee las 7 cartas, usted se va a dar cuenta que es la única carta donde no se refiere a ninguno de esas características que se mencionan en el capítulo 1 de que describe el apóstol Juan. No tiene ninguna característica, es otra cosa, porque oiga, como escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Las demás cartas no, siempre tiene una referencia a ese capítulo 1. Ok. Se describen, aunque todas estas cartas, las demás cartas se describen y se vale de símbolos para describirse a sí mismo, y estos proceden de la visión que tuvo Juan en el capítulo 1. Sin embargo, en esta carta usa otros títulos diferentes que no encontramos en el capítulo 1 de Apocalipsis. El santo, el verdadero. El santo, el verdadero. Nuestro Señor Jesucristo se presenta en primer lugar como el santo. Y este título es muy interesante, ¿verdad? Porque en el versículo 10 del capítulo 6 de Apocalipsis se vuelve a mencionar. Obviamente, pero en el caso de Apocalipsis 6:10 se está refiriendo a Dios directamente. En realidad, esta era una de las formas a las que Dios era conocido en el Antiguo Testamento. Habacuc 3:3. Dios vendrá, ¿cómo es que dice? ¿Se acuerda del canto? Aquel canto viejo de Terán es. Sí. Y dice el santo, no sé qué. Entonces, en Isaías 54:5 también nos habla de esto. El profeta Isaías se refiere al santo de Israel. Y sabe, hermano, 25 veces aparece ese término en Isaías. El santo de Israel. Podemos concluir entonces que la identificación de Jesucristo como el santo es una clara identificación o confirmación de la deidad. El santo, ya dije la referencia, un título reservado exclusivamente para Jehová, para Dios. El santo de Israel en el Antiguo Testamento, una declaración directa de la deidad absoluta de Cristo. Cristo, Jesús, es Dios. Es Dios. Hay algunos que dicen que no, pero Jesús es Dios. El verdadero, dice, el significado digno de confianza total, el real y genuino. Cristo no falsea la verdad ni es producto de imaginación humana. Sus promesas son la única realidad estable. No hay otra. Todas las promesas, hermanos, de la palabra de Dios son para los hijos de Dios y son estables. Y para mí la promesa más maravillosa, más gloriosa y más poderosa, hermano,
es la promesa de la salvación, que en Cristo Jesús se lleva a cabo. Amén. Gloria a Dios por eso. No es un producto de la imaginación humana. Dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El misterio de la llave de David. Y aquí hay una historia, hermano, que a mí me gustaría abrir todo un espacio para hablar, hermano, sobre este misterio de la llave de David, porque es algo maravilloso, algo maravilloso, que usted se puede encontrar allá en Isaías 22. Vamos a Isaías 22, 2. Isaías 22, 2. No, 22, 22, perdón. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Usted lee ese texto así, como lo acabamos de leer. De ahí, ¿usted qué entiende ahí? Para entenderlo mejor, usted tiene que irse al versículo 15 y llevarlo hasta el versículo 25, porque está hablando de dos personajes, uno que se llamaba Sebna y el otro que se llamaba Eliaquín. Y Sebna fue un hombre que se jactaba de su posición, que se jactaba, era un líder, pero se llenó de soberbia. Y vamos a leer un poquito para contextualizar. Jehová de los ejércitos dice así: ve, entra a este tesorero, a Sebna, el mayordomo, y dile, ojo, ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí? Que labraste aquí sepulcro para ti, como el lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para ti morada empeña. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Ojo, cómo iba a salir ese hombre de ahí, Sebna. Y echará a rodar con ímpetu como a bola por tierra extensa. Allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria, o vergüenza de la casa de tu Señor. Este hombre se llenó de orgullo, se ensoberbeció. Y te arrojaré en tu lugar, y de tu puesto te empujaré. En aquel día ya, ojo, aquí viene el cambio. En aquel día llamaré, verso 20. ¿A quién? A mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcías. Y ojo a esto, verso 21. Yo lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y de la casa de Jehová. Y ojo más, y aquí viene el verso 22. Entonces, hermano, vea el contraste entre Sebna y Eliaquín. Vea el contraste entre estos dos hombres. Uno que por poner un ejemplo, era un líder, pero los humos se le fueron a la cabeza. Su posición lo llevó a hacer cosas que no le agradaron a Dios. Entonces Dios le dice, hermano, el caso de Saúl y David, ¿verdad que sí? Saúl con todo a su favor para que pudiera haber sido un rey bueno, un rey verdadero. Sin embargo, David con todo en su contra, vino a ser un rey muy amado, muy querido. Dicha sea de paso, que usted no lo sabía. ¿Alguien sabe cuál es el significado del nombre David? Amado, amado. Él es el amado. Él es el amado del Señor y el amado del pueblo. Y pondré llaves de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Ahí está. Ahí está. Y ahí sigue más la lectura. A eso se refiere cuando habla de la llave aquí en este versículo, hermano,
cuando dice, el que tiene la llave de David. Ojo a esto es lo que le voy a decir, hermano. Dios siempre va a poner la llave. Dios siempre le va. ¿Las llaves para qué son? ¿Y para qué más? Y para cerrarla. Para abrir y para cerrarla las llaves. Dios siempre le va a dar llaves a aquellos que son fieles, a aquellos que son responsables, a aquellos que aún en medio de los problemas, de las adversidades, aún de sus mismas debilidades, pero tienen fe y sigan adelante sirviendo al Señor. En medio de lo que sea, hermano. Porque el servicio del Señor no debe ser un servicio intermitente. Bueno, hoy sí porque me siento bien, hoy sí porque hay bonanza, todo está caminando y ahora sí. Pero cuando viene el tiempo difícil, no, ahora no, Señor. Tengo otras cosas que hacer, tengo que ir, tengo que acá, estoy pasando por esto, Señor, tú me entiendes. No, el Dios va a poner. Por eso uno ve muchas veces ejemplos de que personas, tal vez que usted las ve muy humildes, sirviendo al Señor, tal vez así en silencio. Wow, uno ve que como que Dios los va promoviendo, ¿verdad? Pero en cambio hay otras que tal vez les va a pasar la destegna, ¿no? Que van a ser desechados. Yo no quiero ser desechado. Yo quiero servir al Señor con todo mi corazón. Y yo no me quiero jubilar, porque en el ministerio, en el ministerio no hay jubilación, ¿no? Y si por alguna razón yo tengo que ser en algún lugar, vea, uno va a algún lugar largo, lo que sea, y uno siempre anda buscando ¿qué hace para el Señor? ¿Con quién conversa y le habla del Señor? Es que el ministerio, hermano, el ministerio no es un ministerio intermitente. Uno ve en la Biblia cuánta gente le sirvió al Señor, hermano, y nunca se jubilaron, hasta que el Señor se los llevó, o se los llevó con él directamente, o en el caso de Enoch, ¿no? Entonces, en los días del rey Ezequías, la entrada al palacio y de la máxima autoridad era controlada por un mayordomo. En este caso era este hombre, Sebna. Y Sebna pudiéramos decir que era un falso mayordomo. ¿Cuál era la motivación de Sebna? Autosuficiencia y beneficio personal. ¿Por qué? Porque manejaba los suminos también. Destino, destituido por Dios y llevado en duro cautiverio. Dios líbranos de eso, ¿verdad que sí? Eliaquín, el mayordomo fiel. Motivación, integridad, responsabilidad y servicio fiel a la casa de David. Ahí está. Acción, no buscó su propia honra, inspiró confianza, asiento de honra a la casa de su padre. Su destino, recibe de Dios, ¿qué? Las llaves de la casa de David. Y el Dios va a poner en las manos de la iglesia las llaves, o sea, las puertas abiertas. Él abre y yo pudiera decir cuál sería esa llave, qué sería esa llave. Las puertas abiertas para predicar, las puertas abiertas para acá, y cuando partamos, las puertas abiertas para entrar a la presencia del Señor. O sea que el Señor es como la llave que abre y cierra, ¿no? Cristo asume el rol definitivo de Eliaquín. Él es el administrador perfecto que busca la gloria del Padre, como dice Juan 17:4, poseyendo la autoridad suprema sobre la casa de Dios. Él es el que tiene la autoridad suprema. Él es el que dice, abre, cierra. Él es soberano. Y a mí me gustó mucho esta parte de estos dos personajes, como vamos a ver otros más adelante. Y aquí en esa porción bíblica del capítulo 22 de Isaías, podemos ver a Cristo, el que tiene las llaves. Actuó mal este hombre y fue reemplazado. A veces hay muchos que están sirviendo al Señor y quizás están sirviendo al Señor y creen que le están sirviendo al Señor, pero ya están reemplazados.
Como el Señor le dijo ¿se acuerdan que el Señor le dijo a Samuel cuando Samuel lloraba por Saúl? Samuel lloraba por Saúl. ¿Y qué le dijo el Señor? Qué duro eso, ¿verdad? Qué duro, hermano, qué duro. Ya no llores más. No llores más. Ya yo lo he desechado. Ya yo lo deseché, ya no llores. Humanamente hablando, los sentimientos, hermano, ojo a eso. Yo les digo siempre, el problema más grave que tiene el ser humano es el problema del alma, de las emociones. Las emociones, hermano, nos traicionan, nos juegan papeles increíbles. A veces, hermano, en momentos difíciles, cuando estamos bien, cantamos, alabamos y estamos firmes y damos consejos, pero cuando viene una situación, ya nos caemos, despedazamos todo. Bueno, entonces, ¿dónde está nuestra confianza en el Señor? ¿Dónde está el gozo? ¿Dónde está la paz que tenemos? Está ahí, pero ¿y ahí? Y los que están alrededor nuestro, ¿qué están viendo en nosotros? Un cristiano débil, debilucho, que por cualquier cosa, o por mucho, por lo que sea, un cristiano verdadero, hermano, firme con la paz, el gozo de la fe y todo lo que tiene de parte del Señor, siempre va a caminar firme, aunque sufra dolor, sufra tristeza, pero nunca se va a caer, nunca va a ir, siempre va a seguir adelante. Y eso tenemos que entenderlo. La fidelidad y no llores, ya no llores por Saúl, yo lo deseché, Samuel. Me busqué otro mejor. ¡Wow! Hermano, esa parte para mí es duro. Que el Señor me diga, no, me busqué otro mejor. ¿Y por qué se buscó otro mejor? Por la negligencia, por la autoexaltación, por el orgullo. Por eso se buscó otro mejor. Y me busqué otro mejor, un hombre conforme a mi corazón. Qué lindo, hermano, que Dios diga eso. Hermana, usted es una conforme al corazón de Dios. Eso es un hombre, un hijo, un servidor conforme al corazón de Dios. Y así debemos de ser, hermano, en todo. Así en todo, hermano. A veces nosotros le fallamos tanto al Señor en eso. Somos tan cambiantes. Somos tan cambiantes, hermano. Pero el Señor quiere que nosotros sigamos adelante. Es acerca del que Dios dice, pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abriré y nadie cerrará y cerrará y nadie abrirá. El mecanismo de la autoridad absoluta, la acción, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Para contar, la llave de David. ¿Cómo es? ¿Se abre aquí? Se cierra aquí, ¿verdad? Pero él la tiene. Puerta abierta. Cristo abre camino inquebrantable a la salvación. Provee oportunidades irrevocables para la predicación. Impresiona a Pablo, ¿verdad que sí? Ese hombre aprovechaba cualquier momento para predicar, aún como estábamos estudiando el jueves. Oiga, hermano, en el capítulo que era 21, 22, cuando lo sacan, le dan duro, porque querían matarlo y gritaban, muere, mátalo, crucifícalo. Y encadenado, como había profetizado Agabo. Y los llevan allá en la escalera de la Antonina, Antonia. Y ahí están los soldados y ahí está todo el mundo. Yo creo que Pablo, en esa condición, solamente estaba buscando una oportunidad para predicar el evangelio de Cristo. Era una puerta abierta, hermano, para llevar el mensaje de Jesucristo. Y eso a mí me impresiona y me impacta, hermano, en este hombre. La condición en la cual estaba. Imagínese usted golpeado de tal manera que
podríamos decir que estaba moribundo y encadenado, como decía la profecía. Y ahí, bueno, los romanos y los otros ahí peleando. Y cuando él pide la palabra, silent, silent, para seguir la línea de Patricia, silent, silent, silencio. Y todo el mundo en silencio y habló en otro idioma para que entendieran. Y aprovecha y suelta la palabra, una puerta abierta. ¿Cuántas puertas abiertas tenemos nosotros todos los días si no le hablamos a nadie de Cristo? Mi esposa y yo siempre, vamos en el bus o estamos en algún lugar, siempre aprovechamos para hablarle a otros de Cristo. Aprovechamos el momento, no importa, a veces se nos acercan personas, hermanos, que en unas condiciones bastante difíciles, porque tal vez todos sucios, sin bañarse, no huelen bien, y abrazarlos, besarlos y orar por ellos. Rico, ¿ah? Ya que rico se siente. Sí. ¿Cómo? Sí. No, ustedes lo han hecho. Sí. Yo le decía, no sé quién le decía yo ayer, que aquí han vivido con nosotros personajes que ustedes ni siquiera pueden imaginar. Han vivido con nosotros. Personajes que los hemos traído, que el líder de los chapulines se vino a vivir con nosotros. Nos iban a robar, que el Señor lo tocó y comenzó a temblar, pasó al frente llorando. ¿Y ahora qué hago? No tengo dónde ir. Bueno, vámonos. Lo trajimos. Vivió con nosotros. Yo no sé cuánta gente, mi esposa ya, cuánta gente ha vivido con nosotros, que lo vemos. Gente que venía aquí. A veces yo no estaba y mi esposa pasaba a alguien ahí al baño y los bañaba y se bañaban y toda la cosa y se les daba ropa y se les daba comida. Eso lo hemos hecho. Y evangelizamos en cualquier parte, le hablamos a alguien de Cristo. Puerta abierta. Puertas que el Señor abre. Son oportunidades, hermano, para llevar. No son oportunidades para chismear y hablar de otra cosa. No, para hablar del Señor, del Evangelio de Cristo. Ni a nosotros, ni a nuestros hijos, ni a nuestra familia, muchas veces les hablamos. Ayer cuando la gente pasaba al frente y la gente hablaba con uno, siempre nos decía, y algunos dijeron que por medio de los mensajes que les enviaba Luis, se convirtieron al Señor. A mí me llamó una señora de Heredia llorando que era cierto que había fallecido. Y luego sí, ¿ahora qué hago? Si él me mandaba mensajitos todos los días, le digo, no se preocupe, ahora tengo su número y le voy a mandar mensajitos todos los días. Yo no sé a cuántas personas le mandas un mensajito todos los días, o en la mañana o en la tarde. A veces no puedo, a veces le mando en la mañana y en la tarde, a veces no puedo, a veces por alguna razón, ¿verdad? Pero algún mensajito le llega. Yo no sé cuántas personas tengo listo, yo no sé cuántas personas tenemos, pero hermanos, son puertas abiertas que hay que aprovecharlas, hermano. ¿Qué? Ahora tenemos la herramienta de la tecnología, hermano, pero ¿para qué la usamos? Solo para jueguitos y jugar o ver cosas ahí, qué sé yo, videos. No, hermano, pues, ahora usted tiene la oportunidad hasta de hacer un videito, usted ahí empíricamente, hermano, y enviar el mensaje de la palabra del Señor, una reflexión, un pensamiento, 1 minuto, 2 minutos, qué sé yo, hermano, o un texto bíblico con un mensaje. Eso lo hacía Luis, y en la condición que estaba él, y ahora nosotros, hermano, puertas abiertas, pero también ahora puertas cerradas. Así como Dios cerró la puerta del arca, ya en el capítulo 7, verso 16 de Génesis, del arca de Noé, Cristo tiene la autoridad final para cerrar la puerta cuando su palabra es rechazada para frenar a los perseguidores. Dios sabe, nosotros lo hacemos. Dios cierra para aquellos que no lo reciben. Aquí, Dios abre la puerta y manda el mensaje. Pero si algunos toman la palabra y la desechan, eso así.
Las autoridades locales o sinagogas hostiles no tienen jurisdicción sobre tu destino. El acceso al reino es administrado exclusivamente por nuestro Señor Jesucristo. No importa los gobiernos, no importa lo que digan, no importa las leyes que quieran aprobar, hermano, Cristo administra su reino y nosotros somos sus súbditos que llevamos el mensaje porque Él abre la puerta para que nosotros llevemos la palabra y la cierra a aquellos que la oyen y no la reciben. Poca fuerza. Él tiene la llave. Dice que cuando allá en Apocalipsis, que, perdón, en Mateo 16, ¿se acuerdan? ¿Qué era lo que decía? Habla sobre, aquí te daré ¿qué? Las llaves del reino. Wow. Él es la autoridad máxima. No hay otra cosa. Yo conozco tus obras de aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes, ojo, poca fuerza. Ay, hermano, es que viera que esto, es que no. Tiene poca fuerza. Y todos sabemos por la razón por la cual, y esta es una paradoja, esta es una enseñanza. Yo conozco tus obras, Él conoce todo, hermano. Aunque tienes ¿qué? Poca fuerza. A veces nosotros, que no, es que no, hermano, es que no, aquí, es que no, allá, y todas las cosas, no, es que no me siento bien. Cuando usted no se siente bien, hermano, sírvale más al Señor. Cuando usted siente algo ahí, sírvale más al Señor, busque más al Señor. Una congregación numéricamente pequeña, carente de recursos económicos, carente de evangelistas de estatus mundial o influencia política, compuesta por sobrevivientes de terremoto, marginados socialmente. Esa era esta iglesia, hermano. Por eso tenía poca fuerza. Hace muchos años yo decía, Señor, y la iglesia tenía un buen número de personas. Y yo le decía al Señor, ¿a quién traemos para hacer una buena campaña? ¿A quién traemos, Señor? Bueno, y esta hora, y yo le decía, Señor, pero es que solo primero hay que pensar en la ofrenda, porque ahora hay que dar una buena ofrenda. Como el hermanito de una zona rural que tenía una campaña evangelística, invitó a un evangelista, ¿ah? Y lo primero, ¿sabe qué le preguntó primero el evangelista? ¿Qué creen ustedes? No. ¿Cuántos miembros tienes? Y le dice el hermano, ¿cómo? Sí, sí, ¿cuántos miembros tienes en tu iglesia? A un evangelista. Y le dice, pero no, yo no estoy hablando de un culto para la iglesia, estoy hablando de una campaña evangelística. Y la campaña evangelística no va a ser en la iglesia, va a ser afuera. Y dice que se quedó esperando la respuesta. Que la gente quiere eso, hermano. Una campaña evangelística. Y yo le decía al Señor, Señor, mándanos a alguien. Pero no, Señor, yo pensaba en la plata. Y ¿sabe qué me dijo el Señor un día? Usted pide lo que, de afuera lo que tienes ahí. A veces nosotros no sabemos la capacidad que Dios nos ha dado porque no la ponemos a trabajar. Porque no la ponemos a trabajar. Todos nosotros. Hermano, para hacer para llenar la iglesia, uno hace un cartel y se anuncia ahora con la tecnología, y aquí va a estar, y va a pasar esto, y que no sé cuánto, y que esté el otro, y se llena. Pasó el burumbum y pues, pura emoción, pura espuma. Ah. Esta iglesia no, tenía poca fuerza. Tenía poca fuerza.
Ante Dios, la carencia de poder humano es un estado ideal. Él se hace fuerte en la debilidad. Eso lo decía Pablo también, ¿de acuerdo? Señor, pero mire, en tu debilidad yo me hago fuerte. El poder terrenal invita al abuso y a la autosuficiencia. La debilidad estructural obliga a la dependencia totalmente del poder de Dios, no de otro poder. Era complicada esta iglesia por ese motivo, hermano, por esa carencia. La puerta abierta refiere, algunos creen que se refería a las autoridades judías que habían excluido a los creyentes en Filadelfia, el pueblo de Dios, cuando en realidad es solo el Señor Jesucristo quien en verdad proporciona el acceso a la nueva Jerusalén. No hay otra forma. Solamente por medio de Jesucristo. Otros interpretan que la puerta abierta es una oportunidad para extender el evangelio por medio de la predicación. Bueno, las dos cosas pueden ser válidas. Tenemos acceso a la presencia del Señor, pero también tenemos la oportunidad de que hay puertas abiertas para anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez nosotros nos hemos equivocado como iglesia, generalmente hablando, porque hermanos, nos hemos equivocado que como iglesia no estamos en iglesia. No, la iglesia es para llevar el mensaje de la palabra del Señor. Cada miembro de una iglesia, pequeña, grande, mediana, hermano, tiene el deber, tiene el mandato de parte de Dios de llevar la palabra, el llevar el mensaje de salvación al perdido. Pero el miedo que nos da, la vergüenza que nos da, nos incapacita hacerlo. Pablo se gloriaba porque Pablo decía, el Señor ha abierto puertas. Qué lindo. ¿Abierto puertas para qué? Para llevar el evangelio. Dios es el que abre las puertas. Hermano, hay alguien que intenta cerrar la puerta, es el diablo. El diablo quiere cerrar la puerta, hermano, y usa un montón de cosas para que nosotros no lo hagamos. Pero como ya hemos visto, la llave la tiene el Señor, no la tiene el diablo. El Señor mismo tiene la llave y nadie podría oponerse a lo que Él hace. En este punto hemos de notar de progresar en la vida espiritual, es siendo fieles en las pequeñas cosas que el Señor pone en nuestras manos. Que, como dice la misma escritura lo dice, qué importante es fiel en lo poco. Porque si usted no es fiel en lo poco, no puede ser fiel en lo grande. Y aunque algunos manejan cosas grandes, pero no son fieles, porque las están manejando a su manera y lo están manejando para provecho personal. Y eso es lo que está pasando hoy en día, dolorosamente hablando. Dolorosamente hablando, eso es lo que está pasando, hermano. Aunque tienes poca fuerza, parece que la iglesia de Filadelfia era pequeña y tal vez sus miembros pertenecían mayormente a las clases más pobres. Imagínense, poquitos y pobres. O sea, poca fuerza. Nada de eso sería de extrañar en una ciudad que constantemente sufría violentos terremotos. Sin embargo, reconocer la falta de recursos propios y confiar en el Señor, en su poder, es el requisito fundamental para que Él abra la puerta de nuevas oportunidades. No se conmisere por si no tiene las posibilidades, hermano. No nos conmiseremos de nada. ¿Sí? Aprovechemos las puertas abiertas que el Señor lo ha hecho y hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Que los cristianos tengan poco poder es algo positivo ante Dios. Vuelvo a repetir esto. Que los cristianos tengan poco poder es algo positivo para Dios. El poder es fácilmente objeto de abuso. Sin embargo, la debilidad lleva mucho a menudo a la dependencia del poder de Dios. El poder, hermano, el poder terrenal.
la gente abusa del poder. Oiga, dale poder a alguien. Alguien dijo una vez, dale un título a un hermano, a un hermanito, dale un título, dale un puesto y lo echaste a perder. Y si quiere probarlo, que lo echaste a perder, dáselo y por alguna razón en algún momento se lo quita. Se va, se va. Y comienza a criticar, y comienza a decir, y comienza a hablar, y comienza a pensar y a maquinar cosas en la cabeza. Pero cuando usted es fiel, con puestos sin puestos, yo le sirvo al Señor, hermano, con puestos sin puestos, porque el poder, hermano, echa a perder. La debilidad, hermano, es que la debilidad nos ayuda para entender que dependemos total y absolutamente de Dios. No de nadie más, hermano, no de nadie más. Poca fuerza. Jerusalén sitiada, una ciudad pequeña, acorralada sin recursos militares, burada por el general Raptes, su única defensa fue su fe en el Señor. El resultado, bueno, el ángel de Jehová, eso lo encontramos ahorita les doy el texto, en Isaías 35 y 36. Ahí está una historia del rey Ezequías, que usted vaya a la casa y ahora cuando llega a la casa lo lee, lo estudia. Y se va a dar cuenta de este. Hay un precedente histórico. Durante el ministerio de Eliaquín, el asedio asirio demostró cómo Dios operaba a través de por la poca fuerza. Este imperio, hermano, ¿cómo se dice? Ayúdenme. Se vociferaba de que él había vencido a reyes, de que él se había apoderado de naciones y que aún los dioses de esas naciones no sirvieron, que él los venció. Mas sin embargo, cuando este hombre recibe la noticia, lo primero que hace, hermano, es humillarse delante del Señor y orar. Y dile, esto y esto y esto y esto. Hermano, no supo con quién se metió. Al final del cuento fue derrotado, 185,000 personas fueron. El ángel derrotó, los destruyó, soldados asirios en una sola noche. La debilidad humana unida a la fe produce una victoria abrumadora. Apunte eso. La debilidad, ahí está en la pantalla. La debilidad humana unida a la fe produce una victoria abrumadora. Vea, hermano, hay gente que se siente muy poderosos, pero no tienen fe. Pero si usted se siente débil y tiene fe, hermano, victoria total. Es una victoria abrumadora. El imperio asirio, leas esos capítulos 35 y 36 de Isaías. El imperio asirio liderado por Sennacherib, un ejército invencible que había arrasado con todas las naciones vecinas y con todos sus dioses. Mas sin embargo, Dios lo derrotó. 181 ángeles mató a 185,000. Fueron derrotados y el rey se huyó, porque así le había dicho el Señor que le diera, que él iba a huir, pero al final lo mataron. Creo que sus hijos en el templo. Hermano, todo lo que se levanta en contra de Dios caerá. Aunque usted se sienta mal, aunque tenga gente a su alrededor que le diga, que le haga la vida imposible, usted ore, usted busque al Señor como lo hizo este hombre, hermano, y Dios le da la victoria. Dios nos da la victoria. Dios nos da el poder. La ecuación de la puerta abierta. Poca fuerza. Reconocer la falta de recursos propios. Has guardado mi palabra. Obediencia pura, sin alterar ni diluir el mensaje con herejías. Dolorosamente, hermano, hoy hay mucha herejía en los púlpitos, hay mucha herejía en la iglesia. Y la gente dice amén, y la gente aplaude, y la gente hasta da la vida por alguien que está diciendo una mentira.
me gusta esta, no han negado mi nombre. Una ciudad donde se le cambiaba el nombre, pero había una iglesia que no cambiaba el nombre, que es sobre todo nombre. Y podemos cambiar el nombre. Y podemos, ¿cómo le llaman a usted? Bueno, a usted le pueden decir evangélico, cristiano, gloria al Señor. Pandereta, gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Pero que no le cambien el nombre, sinvergüenza, falso, hipócrita, porque su vida no está rimando y usted está cambiando el nombre. La gente se lo va a cambiar, ¿no? La puerta abierta. Dios recompensa la fidelidad en lo poco con oportunidades ministeriales que ninguna fuerza terrenal puede sabotear. No hay nada sobre esta tierra que pueda sabotear las recompensas de Dios para sus hijos, para su iglesia. Aunque a veces nos decimos somos poquitos y aquí a veces la gente, antes la gente atribuía, es que hay poco, ¿sabe por qué? Porque hay pecado. Y sabe en quién se fijaban. Y decían eso en el pastor. Seguro el pastor está en pecado. Eso era lo que la gente decía. Y aquí nos habla de la inversión del orden, la sinagoga de Satanás, el conflicto de expectativa humana. Ya casi termino. Judíos culturales y raciales usaban sus sinagogas como fortalezas para combatir al cristianismo. Oiga, qué tremendo. Qué tremendo. Hoy, hermano, hoy quizás no se está, no se está contradiciendo o combatiendo el cristianismo, pero con las predicaciones y las enseñanzas que hoy hay que no son bíblicas, hermano, lo están haciendo. Ellos esperaban que los gentiles finalmente se sometieran a Israel. Estos judíos eran tremendos. Se decían ser judíos, pero no lo eran, ¿verdad? La promesa, la inversión divina. Yo haré, oh, tremendo es esto, que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Nosotros hace algunos años, algunos pastores, por aquí, no, aquí ya, por aquí, no vayan a esa iglesia. Es una iglesia mundana, es una iglesia carnal, no vayan. ¿Sabe por qué decían que éramos una iglesia carnal, muy mundana? Porque había hermanitas que se pintaban, que tenían pantaloncitos, ellos no. Entonces nosotros éramos la iglesia. En algún momento alguien dijo, no, en esta iglesia solo, ahí no se predica la palabra de Dios. Y a veces en otras iglesias nos usaban como de ejemplo para hablar cosas feas de nosotros. ¿Y sabe qué, hermano? Viéndolo ahorita, hay dos de esas iglesias que ya no existen. Mira, si es cierto. Hay ya dos de esas iglesias que ya no existen. ¿Sí? Dios es el que hace. La fidelidad es premiada por Dios, hermano. Cuando usted puede sentir que es débil, lo que sea, pero si usted es fiel, hermano, Dios lo premia. Una inversión profética total. Los adversarios más encarnizados se convertirán reconociendo que los creyentes gentiles son el verdadero pueblo amado por el Mesías que ellos rechazaron. Oiga, en el versículo 11 del capítulo 1 de Juan, ¿qué dice? A los suyos vino. ¿Quién era los suyos? El pueblo. Los suyos, a los suyos vino a morir. Los suyos, el pueblo, no le recibieron. Y aquí abre la puerta en el verso 12. Más a todos los que le recibieron, les dio el derecho, la potestad de ser llamados, hechos hijos de Dios. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Y el verso 10 nos habla de guardados de la hora de la prueba. Pero lo voy a dejar aquí por cuestiones de tiempo. Hermanos, repase, estudie, lea estos versículos del 7 al 13 en su casa, lea las referencias. Las referencias, hermano,
¿cómo se goza uno cuando estudia la Biblia? Carla.